La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es Sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Bien, bienvenidos formalmente a la clase número 11 de Tomás de Aquino. En esta ocasión vamos a desarrollar una tesis o parte de una tesis que ha desarrollado, bueno, está en Aristóteles, no así sistemáticamente, pero que la desarrolla muy bien Franz Brentano en un libro que se llama Los diferentes significados del ente en Aristóteles. Bueno, evidentemente nosotros ahora, bueno, no vamos a hablar de Aristóteles, vamos a hablar de Santo Tomás, pero vamos a seguir esa manera de proceder, pero con una innovación, que es decir, nosotros vamos a descubrir los diferentes sentidos del ser en Santo Tomás de Aquino, ¿sí? En Santo Tomás de Aquino. Y claro, como yo les decía, que tenemos una cierta inspiración brentaniana, pero la forma de desarrollar a cabo esas distinciones es sui generis. ¿Qué significa sui generis? Que es la primera vez que van a escuchar metafísicamente esta forma de diferenciar los sentidos del ser en Tomás de Aquino, ¿cierto? Entonces, habiendo explicado la novedad, pasamos a el desarrollo de lo que es los diferentes sentidos del ser en Aristóteles, pero para hoy centrarnos, ¿no es cierto?, en uno de los modos de predicar el ser, ¿cierto? En uno de los modos de predicar el ser, que es el de la sustancia y el accidente, ¿cierto? Bueno, nuestra catalogación tiene 4 modos de predicar el ser. El ser del ente, sino el esse separatur, no el esse per se subsistens, sino el esse participado, es decir, el esse que se participa del ens, es el ser del ente, no es el ser separado del ente, sino el ser del ente, ¿cierto? Eso les explico para que cuando ustedes digan, bueno, pero ¿dónde aparece el esse separatur? Bueno, no está desarrollado acá, o sea, son las maneras de predicar el ente, el acto del ente. Profe, está muteado. ¿Cómo? Ah, es que se muteó. Por un momento se muteó.
Es que a Néstor se le ocurrió llamarme ahora, a Néstor Díaz. Y bueno, siempre que llega una llamada, bueno, ¿cuáles son esos 4 modos de predicabilidad del ser? Pues bien, el sí, el puede, el qué y el cómo. El sí, el puede, el qué y el cómo. El sí se predica del ser en cuanto a su fenomenicidad como manifestación de su quiridad al intelecto. Esa manifestación fenoménica de la correspondencia de la quiridad con el intelecto, evidentemente es un modo de ser que se predica de la verdad y de la falsedad, de lo verdadero y de lo falso. Entonces, esta adequatio intellectus et rei es una de las maneras de predicar el ser según, ya dijimos, el sí, es decir, según la verdad y la falsedad. Esto se llama, en términos de nuestra taxonomía, de nuestra ordenación, la categoría según el sí, ¿cierto? Entonces, el sí es un modo de predicar el ser. El sí según la verdad, según lo falso. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Me van acompañando o se han quedado a 6 cuadras? Porque el único que prendió la cámara es Pablo, que se mantiene impertérrito, ¿no? Bueno, yo supongo que si ustedes no me interrumpen es porque estamos, ¿no? Entonces, continúo igual en esta pavorosa soledad. Después tenemos el modo de ser según el puede, ¿eh? Entonces acá aparece la predicabilidad del ser según la potencia y el acto, según el acto y la potencia. La potencia es no llegar a ser, no ser aún, significa la potencia, ¿no? Es poder ser, pero sin ser aún. Y el acto es el ya ser, digamos, el ser ya, el ya ser, el ser ya. Eso, bueno, eso es algo que ustedes más o menos ya deben tener sabido y que, bueno, no hace falta profundizar demasiado en eso, al menos en esta clase. Después está el qué, ¿sí? El sí, el puede y el qué. El qué es el de la forma y el de la materia, ¿sí? O sea, el ente es forma cuando informa la esencia a la materia que la recibe a la forma como potencia, ¿cierto? O sea, la materia es potencia pasiva con respecto a la forma. La forma es, con respecto al ser, potencia, pero potencia activa, es decir, recibe el ser, pero también lo comunica. Es, en términos aristotélicos de la primera vía, es motor móvil, ¿cierto? El alma es motor porque mueve las potencias del cuerpo, pero a la vez es móvil porque es movida por el actus essendi, por el acto puro del ser. Entonces, si me van siguiendo en esta nula interacción que tenemos, al menos interacción visual y auditiva, ya tenemos entonces los 3 modos del ser: el sí, el puede, el qué, y ahora vamos con lo que vamos a tratar ahora, que es el cómo. ¿Cómo es el ser? Bueno, el ser puede aparecer en la modalidad del en sí, el por soi, el on soi, el en sí, o el en otro, on dit, en otro. El en sí se llama
per se, y el en otro se llama per accidens, ¿no es cierto? Bueno, Sí, no hay cámara. ¿cómo? No, perdón, perdón. Bueno, nuestro desarrollo va a depender de el Tratado del Ente y de la Esencia, capítulo 7, sección 1, la suma contra los gentiles, capítulo 23, sección 2 y capítulo 52 de la suma contra los gentiles, y suma teológica, parte 1, cuestión 3, artículo 6. Entonces, esos son, digamos, los textos a los que nos vamos a remitir ahora para tratar de unificar el sentido, ¿no es cierto?, de lo que... Entonces dice Santo Tomás, hay además en toda criatura composición real de un sujeto subsistente con otras formas secundariamente añadidas, llamadas accidentes. Y esta composición no se comprendería si no fuera recibido el ser en una esencia distinta de él mismo. Y, o sea, la composición entre sustancia y accidente se da porque el ser del ente es un ser recibido, es un ser participado. Si fuese un ser por esencia, bueno, no tendría partes, y al no tener partes no tendría potencia, al no tener potencia no tendría accidentes, ¿no es cierto? Entonces, hasta aquí vamos entendiendo los distintos modos del ser, ¿no? El sí, el puede, el qué y el cómo. Y ahora vamos a ver los modos de ser según la precariedad del per accidens y la dependencia del per accidens, ¿no es cierto? Y la sustancialidad del ser. Entonces, la nueva división tiene que ver con las sólidas sustancias y los efímeros accidentes. La sustancia es una esencia capaz de existir por sí misma, una realidad estable, substat, que subyace en sí misma, que además de sostenerse por sí misma, sostiene otras predicamentos, otras entidades que son incapaces de subsistir por sí mismas. O sea que la sustancia, según estos textos de Tomás de Aquino, subsiste por sí misma y también, ¿no es cierto?, permite que otras entidades que no pueden subsistir por sí mismas también lleguen al ser subsistiendo en ella, subsistiendo en la sustancia. Se llama también sujeto subsistente que, sin ser sustentado por otro, sirve de base a todas las realidades que subsisten en ella, ¿cierto? Bueno, esto es lo que propiamente se llama accidente, es decir, accidente y avaliedad vendrían a ser acá casi lo mismo, es decir, es ser en otro, ¿no? El accidente es el ser en otro. La experiencia interna descubre en nosotros y atestigua multitud de fenómenos, sensaciones, afectos, pensamientos y voliciones que aparecen y desaparecen, mientras que el yo subsiste. Esto es digamos, un rasgo de la fenomenicidad, es que mientras los sucesos y cosas que no suceden aparecen, nacen, se desarrollan y mueren, el sujeto de esas sensaciones permanece. Mientras que
lo que a mí me pasa, lo que yo siento, lo que yo veo, lo que yo me pongo, lo que yo tengo, va llegando, se va instalando o se va desarrollando y al final desaparece. El subsistente es el subyectum, es el sujeto, que es el gana. Néstor tiene ganas de llamar. Eh, ya se dará cuenta que si le estoy cortando es porque no lo puedo atender. Bueno, este, salvo que, bueno, que siga llamando y ya la atienda y le diga, che, bueno, mira, estoy dando clase y bueno, así ya no vuelve a llamar. Eh, digamos, pucha, ya me perdí. A ver en qué estábamos. Mm, claro, podríamos hablar del sujeto o de la sustancia como la persistencia en los cambios, ¿no? Como aquella perseidad en cuanto que el sujeto que persiste en las distintas variaciones, en las distintas modificaciones, en los distintos cambios que le suceden al ente, hay una persistencia, ¿se entiende? Y esa persistencia en el ser es lo que nosotros llamamos sustancia. Sí, sustancia es ser en sí mismo y sustancia también es la persistencia en el ser. Bien, esto es interesante. Algo que quieran aportar. Ahí, yo veo que acá está mi amigo, mi querido amigo Marcos Montero. Él ha estudiado mucho la sustancia en Aristóteles y bueno, seguramente él o tiene preguntas interesantes o tiene aportes interesantes. No sé si querés hacerlos ahora o esperar un poquito, porque me imagino que callado, callado en este tema no te va a quedar. Mientras que Marco nos responde, que quizá por escrito, Leonardo, tenés la mano para hacer preguntas. Sí, hace poco estaba escuchando de nueva cuenta su debate con el hegeliano, Vladimir, y él le decía, creo que él tenía un entendimiento erróneo sobre la sustancia y él veía la sustancia como una especie de núcleo en donde se le iban agregando accidentes y usted le hacía la corrección de que esa distinción es más bien, la distinción entre sustancia y accidentes es una distinción formal. Y bueno, creo que tengo un aporte que hacer en este libro, no sé si lo vean, Filosofía de la Naturaleza. J.M. Aubert es el autor. Hay un texto que me parece interesante hablando de sustancia y accidentes y dice, se ha caricaturizado tanto esta noción aristotélica de la sustancia que es Me importante comí comprender un... que la sustancia no es una especie de núcleo recubierto por una ganga que serían los accidentes. El vínculo entre estas dos realidades no es de orden fenoménico, solo lo discierne la inteligencia, viendo en él una relación de potencia a acto. En otros términos, es la misma realidad la que es a la vez sustancia y a la vez accidentes, pero a dos niveles ontológicos diferentes. Únicamente la mirada del espíritu, la visión intelectual opera la separación. En la realidad existente, la sustancia no quedará jamás al desnudo. En ella unos accidentes sucederán a los accidentes eliminados, porque es materia segunda con relación a ellos, no es jamás aislable como tal sin ellos. Correcto, correcto. Por eso nosotros ves que en nuestra catalogación decimos que sustancia y accidente es el cómo del ser. Es decir, la misma entidad según el cómo del sí mismo o el por otro, o el en sí o el en otro, digamos, ¿no? Ciertamente son... Ah, ya vuelto. Bueno, gracias Arturo.
Eh, la experiencia externa nos muestra en el universo infinidad de modificaciones sucesivas que no tocan el fondo sustancial de la piedra, la planta, el animal o el hombre. Tales datos de nuestra doble experiencia, la interna y la externa, nos evidencian la realidad de la sustancia persistente y su distinción de las formas accidentales que pasan, que se van modificando. La sustancia real es la sustancia individual, que Aristóteles llamaba proteusía, la usía primera. Se llama, en el yo personal, individual, se llama persona. Persona es la persistencia, ¿no? En el ser de las distintas modificaciones. Es persona aquella sustancia que goza de completa individualidad o se pertenece a sí misma. Es sui iuris, excluyendo tres clases de comunicabilidad: la de lo general a lo particular, como la de la especie que derrama en los individuos; la de la parte que pertenece al todo y subsiste por él, como la mano y el brazo, y que son las composiciones, ¿no? Y la persona subsiste por sí. Tercera, y sobre todo, excluye la comunicabilidad a otra cualquier persona. Es decir, la persona es incomunicable e insustituible, ¿no? Es el yo último reducto de todos los cambios y de las percepciones. Mi yo no puede ser el tuyo, ni el tuyo el mío. Por muy excelente que supongamos un ser como sustancia o como especie, jamás podrá ser persona, que no es cualquier sustancia o especie. Es decir, toda persona es sustancia, pero no toda sustancia es persona. Porque hay modos de naturaleza que hacen distintas a las sustancias, ¿no? Por eso acá Marco, no sé si, además de hablar del Mundial de la Argentina, quisieras introducir algo de la sustancia en Aristóteles, porque bueno, acá, como verás, sustancia no implica necesariamente principio intrínseco de movimiento, que esa es una forma de ser sustancia, que es la sustancia natural viva, ¿no? Acá, digamos que, mientras que Aristóteles es en algunos textos más biologicista, digamos que acá Santo Tomás es más metafísico, ¿no? Hola, profe, ¿cómo está? ¿Me escucha? Bien, sí, sí, ¿Cómo está, profe? bien, Eh, querido. mire, más que aportar, yo tengo aquí una pregunta. Yo no sé si usted lo ha visto, profe, o alguien aquí, pero estaba leyendo el de Causis de Santo Tomás y me he percatado de una distinción que no sé si es un intento de lectores y otro es el texto, pero quiero saber. Estaba viendo que toda subsistencia, que se distingue el goce de la subsistencia de la substancia, porque pareciera que toda substancia tiene subsistencia, pero yo vi que Santo Tomás dice: toda subsistencia se da en una substancia, pero no toda substancia subsiste, dice Santo Tomás. Y yo lo veo, sobre todo este debate, en la distinción que se hace entre substancia y persona, porque la persona, al ser la designación in recto del individuo, y el hombre, por ejemplo, al ser la designación in recto de la naturaleza, de suyo se comprende que aquello que subsiste y tiene subsistencia lo hace en sí mismo. Por eso la definición de substancia es que es en sí mismo. Y aquello que es en sí mismo más y genuinamente le corresponde a Dios. Por eso Dios se le llama el ipsum esse subsiste, ¿no? Y luego por la ejemplaridad y la participación se entiende que otros subsisten, pero no según un más y un menos, sino que según su modo, según su sustancia. O sea, mi pregunta es lo siguiente, profe. ¿Usted cree que hay sustancias que no subsisten? ¿Y en qué No sé si me consistiría la sustancia que no subsista? ¿Cuál sería el ejemplo de una sustancia que no subsiste? Es que Santo Tomás no la da, y por eso me llama la atención que solo en el de Cauces encuentro eso, que hace esa distinción. Habría que ver la traducción.
Habría que ver la traducción. Sí, es ¿Vos lo interesante. tenés? Mm. Perdón, ¿Qué traducción es? ¿Quién es el traductor? es EUNSA, la Universidad de Navarra, que claro, depende de quién traduce, a veces es medio raro, pero también este debate lo he visto en el mismo Berti, en Vigo, en Giovanni Reale, que bueno, por ejemplo, Vigo da 6 criterios para que se constituya una sustancia, Reale da 5. Entre ellos, bueno, y también Katayama, ¿no? Entre ellos está que sea en sí mismo. Y, por ejemplo, Alejandro de Afrodisias, cuando comenta en la metafísica, Aristóteles dice, las cosas artificiales tienen su subsistencia y unidad en virtud de otro, per forza dell'immaginazione, la traducción que yo tengo está en italiano, entonces dice, en la medida en que la forma subsiste en otro ser subsistente que es la mente de la persona, y por fuerza de su capacidad intencional e imaginación, le atribuye aquello que nosotros por medio de los ojos entendemos como una unidad y como substancia, digamos, ¿no? O sea, yo aquí lo que en realidad tengo una duda, no estoy transmitiendo algo, sino mi duda es si toda sustancia es subsistente, básicamente es. Y lo que pasa es que si vamos a esa, metafísicamente nosotros subsistimos en Dios, porque nosotros estamos en la mente de Él. Entonces nosotros también somos artefactos, artificios, porque estamos en la mente de Él, que es el único que subsiste por sí mismo. Nosotros subsistimos en Él, por Él. Hasta se podría decir somos accidentes de Él. Eso es una impropiedad, pero si accidente se define solo por ser en otro y sustancia como principio intrínseco de movimiento, que eso es lo propio de la sustancia natural, bueno, esa definición es biológica, pero no hay metafísica. Si la lleva a la metafísica, nosotros somos accidentes de Dios, porque subsistimos en Dios. Entonces somos sustancias no subsistentes. Pero eso es una contradicción nocional. No sé cómo resolverías eso. O sea, lo único que vi en Santo Tomás en el de Causis es que dice, a diferencia de todas las otras cosas, nosotros nos encontramos fuera de nuestra causa, por lo que no tenemos una dependencia en términos de subsistencia. Sin embargo, una cosa, como por ejemplo yo que sé, una choza, una cabaña, que está unida por varios cachos, varios pedazos y varias cosas, aparte de tener una unidad puesta allí per accidens, por supuesto que intencionalmente por un artífice, la forma la imprime el sujeto que ha hecho eso, ¿no? O sea, yo aquí Es no, que con nosotros, con los entes naturales pasa lo mismo, ¿o no? claro, pero es distinto. ¿Por qué? Aristóteles dice, si plantamos una silla, no va a brotar una silla. El ser humano va a dar un ser humano. Hay una continuidad que está en línea de hilo conductor con la eternidad. Ah, porque es principio intrínseco de movimiento. Principio intrínseco de movimiento, ¿se entiende? La mesa no tiene principio intrínseco de movimiento. Claro. La mesa solo mueve si es movida por otro que se mueve a sí mismo. Pero esa definición, entiendo yo, le cabe más al concepto de naturaleza, que es principio intrínseco de movimiento, que al de sustancia. Me parece que acá Santo Tomás es más metafísico que Aristóteles, ¿En qué sentido, profe? que habla de sustancia como todo aquello que subsiste por sí mismo. Por ejemplo, la blancura no subsiste por sí misma. La silla sí. Mientras que no existe lo blanco si no hay una silla que sea blanco, que sea blanca, puede existir la silla sin la blancura, porque la silla subsiste en la silla misma. En cambio, la blancura es sostenida en el color de la silla. Yo puedo pensar silla sin blanco, no puedo pensar lo blanco sin la silla. En ese sentido, de la subsistencia, me parece que ahí
está tomando sustancia como el hipokéimenon aristotélico, más que como la usía. Pero la usía es entendida por estos autores como principio intrínseco de movimiento, que eso es propio del organismo vivo. Por eso te digo que en Aristóteles la definición de sustancia no es metafísica, sino biológica. En realidad yo, profe, todo lo que usted ha dicho lo he encontrado al revés. Los ejemplos que da lo encontré en Aristóteles y la negación a dicho ejemplo lo encontré en Santo Tomás. Y lo que yo le estaba diciendo era el de causis de Santo Tomás. Eh, pero sí, o sea, Santo Tomás y Aristóteles entienden de manera, para empezar, distinta la esencia, ¿no? En Aristóteles es acto, en Santo Tomás, para empezar, es potencia receptiva y por supuesto que tiene una dinámica activa en relación con la naturaleza. Pero bueno, yo aún no lo tengo cerrado el tema y tengo esa duda, ¿no? De si toda subsistencia está íntimamente relacionada con las sustancias y todas las sustancias subsisten, no sé, yo aún no. Recién lo vi ayer. No, yo creo que toda sustancia subsiste, por eso es sustancia, ¿no? Pero bueno, no sé si todas las maneras de subsistir son sustanciales. ¿Por qué? Porque los accidentes también subsisten, pero en otro, ¿eh? Subsisten en otro. Pero bueno, que si vos lo llevas a términos metafísicos, nosotros también subsistimos en otro, ¿eh? Porque el Interrumpo ser... poquito. Sí, Quedan claro. 3 minutos y empezamos otra, el segundo bloque. Dale, bueno, cortá y vamos al próximo bloque. ¿Te parece? ¿Mismo link o otro link? Puede ser que sea otro. Vamos con otro entonces. Dale, ahí nos conectamos. Vamos con la pregunta de Pablo. Pablo Axtubia, tenías una pregunta. Hola, profe. Sí, tengo Bueno, muchas preguntas en mi cabeza y no sé ni cómo hacerlas, la verdad, pero voy a tenerme la que tenía ahora. Bueno, estábamos hablando en el chat acerca de la evolución y todo eso. Eh, Mi pregunta sería, nosotros cuando observamos las cosas, nos topamos con las cosas que hay y decimos, ah, bueno, yo aquí estoy viendo el sillón y sé que ahí está el sillón porque cuando miro de ahí para allá empieza la cortina y de ahí vaya la puerta. Entonces ahí yo tengo la esencia sillón, vamos a decir, la esencia puerta, la esencia cortina. Yo me doy cuenta que esas distinciones entre esas tres cosas son distinciones que las separan. O sea, está el principio, digamos, el principio de identidad ahí. La silla, el sillón es sillón y no es la puerta, y etcétera. Ahora, si yo quisiera aplicar eso mismo, por ejemplo, a un bosque, yo me pongo a 2 kilómetros de una cantidad de árboles y digo, ah, ahí hay un bosque. Me acerco o empiezo a sacar árboles, 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 y mi pregunta sería, ¿en qué punto el bosque ya deja de ser bosque, la esencia bosque, y se transforma en un árbol? ¿En qué punto de la evolución uno dice, ah, esta esencia es esencia Homo sapiens sapiens y ya no es Homo habilis o Homo erecto o lo que se quiera hacer? Porque en realidad, en la vida real, lo que nosotros observamos son cambios casi tan pequeños que uno no puede decir que aquí termina aquí termina el Homo habilis y aquí empieza el Homo sapiens, o da lo mismo el orden, no me importa. No soy sí. biólogo. Entonces, claro, en el orden del ser yo entiendo que hay una diferencia que para que la silla sea silla, tiene que tener esencia de silla y no de puerta, eso lo entiendo. Pero en el orden del conocimiento, si yo tuviese visión de, no sé, vamos a poner un nombre, visión cuántica, yo aquí vería puros electrones, neutrones, protones, y yo no podría ver, salvo quizá, no sé, me imagino correlación electromagnética, que esto es esto y no esto otro. Entonces no me queda muy claro, no es que esté dudando de la esencia, sino que en la realidad no me queda claro hasta dónde en qué número empieza el bosque y en qué número ya no hay bosque. Después de cuántas moléculas de H2O hay agua y cuándo ya no hay agua. Eso es lo que no me entra en la cabeza, la verdad. Trasladado a toda la realidad, en realidad.
Mirá, ante todo la pregunta tuya no es estrictamente metafísica porque está ligada a la ciencia, a la biología o a la física o a la física cuántica. En la evolución, en el evolucionismo, vos tenés fenotipos que son los individuos y genotipos que es la identidad genética del individuo, ¿no? Que se basa en la relación entre la adenina, la guanina, la citosina y la timina y cómo se van interrelacionando. Bueno, lo que plantea el evolucionismo es que tras muchos cambios en el fenotipo, cambios accidentales en el fenotipo, bueno, esos distintos cambios accidentales en el fenotipo van a tornarse en un cambio sustancial del genotipo. Es decir, que va a haber, tras muchos cambios en los individuos, va a nacer, tras muchos miles de años y millones de años, una nueva especie. Ahora, ese cambio sustancial tiene que ver con el genotipo, es decir, con la especie, no con el individuo de la especie, sino con la especie. Hay un cambio en la especie. Entonces, ya es una pregunta que le toca responder a la biología, no a la metafísica. La metafísica solo te puede mostrar que tras cambios accidentales se da un cambio sustancial, pero en este caso, como la sustancia es el gen, toca a la biología resolver el problema. La metafísica está subsidiando con su concepto el problema biológico, ¿no? De los genes. Si nosotros prescindimos del concepto de gen, no hay otra sustancia. Existe la misma sustancia entre el Australopithecus, el Pithecanthropus, el Neandertal y el Homo sapiens sapiens. Hay cambios accidentales. ¿Sí? O sea, si nosotros nos subsidiamos solamente de la metafísica, solamente hubieran cambios accidentales. Hay cambio sustancial porque la sustancia en este caso es la especie, el individuo de la especie. Entonces, perdón, la especie del individuo. Entonces, bueno, por eso es que se habla en esos términos, ¿no? Leonardo. Y respecto a esa pregunta que hizo Pablo, también es algo que yo me había preguntado antes. En la realidad vemos que en muchos fenómenos una serie de cambios accidentales dan paso a un cambio sustancial. Sin embargo, yo he notado que hay muchos fenómenos en donde es prácticamente imposible identificar un momento concreto debido a que el cambio realmente es continuo. Y siendo el cambio continuo, Pablo decía que hay una serie de cambios muy pequeños que es imposible identificarlos, pero yo en vez de decir que hay una serie de cambios pequeñitos, yo diría que es un cambio continuo y se hace prácticamente imposible de identificar un momento concreto en el que pasó de ser cambios accidentales a una nueva sustancia. Claro. O sea, después de cuántas gotas hay un chorro. Sí, y en ese sentido yo he encontrado, creo que es una falacia en Laje y en muchos de los argumentos pro vida, porque dicen, tratan de hacerle ver al progresista que es arbitrario seleccionar, por ejemplo, un mes en el que pasa, por ejemplo, los progresistas que dicen que en cierto mes es un simple cúmulo de células y después se convierte en un humano. Entonces, Laje y muchos pro vida tratan de, de, de decirlo de esta manera, ok, ¿en qué momento exacto pasa de ser un cúmulo de células a un ser humano? Entonces, se me hace un poco falaz tratar de hacer que el progre vea el error ahí, porque en la realidad sí vemos que hay cosas que pasan de ser, eh, sí vemos ese continuo de cambios accidentales que dan lugar a un cambio sustancial. En todo caso, habría que hacerle ver al progresista que desde el momento cero es una sustancia humana, pero en realidad sí vemos que en la realidad hay ese tipo de cosas
ese tipo de cambios en donde una serie de cambios accidentales continuos dan lugar a una nueva sustancia. No sé si se entiende la idea que trato de transmitir. Sí, pero no entendí Pero ahí, por qué es falacia de lo del AGE, porque la AGE no desconoce que es posible que tras cambios accidentales se dé un cambio sustancial y no desconoce que en la mente del progresista, bueno, es eso lo que está operando. Me parece que la falacia entra. Ah, bueno, no lo sé. Necesito poner un poco más en orden mis ideas, pero si quiere lo comparto en un audio en el grupo. ¿Cómo no? A ver, no es pero, falacia porque la AGE no está hablando en abstracto de todo cambio accidental que torna sustancial. Está diciendo, en este caso no es así. Ah, claro, claro. Sí, creo que por En ahí va la este caso, cosa. claro, Sí. pero sería falacia si, dos, la AGE negara que tras cambios accidentales hay un cambio sustancial, o si negara que en este caso es diferente. Pero la Ujú, AGE dice, hay cambios accidentales que generan un cambio sustancial en otros casos, pero a la AGE no ujú, le interesan los casos generales, a él le interesa este caso particular que él está analizando. Y él está ujú. diciendo, en este caso particular, la forma sustancial de la cosa nace en la concepción y no se va alterando tras las modificaciones accidentales, que pasar de ser feto a embrión y de embrión a bebé, de bebé a niño, de niño a adolescente, adolescente a adulto, adulto a anciano y así. Bueno, son desarrollos accidentales de la misma especie, del mismo individuo, de la misma sustancia. Sí, sí, O sí. sea, si el salto cualitativo no se da en la concepción, bueno, ¿cuándo se da el salto entonces? pero ¿no cree usted que hay un problema de tiempo, profesor? Porque, a ver, yo no estoy negando que el feto sea ser humano. Yo obviamente que es ser humano y por eso estoy en contra del aborto, pero claro, el desarrollo del bebé, desde que él se gesta hasta que nace, ocurre en 9 meses. En cambio, el desarrollo de toda la especie humana ha ocurrido ¿en cuánto? ¿En 1 millón de años? Entonces, la diferencia, claramente yo podría decir que el cambio que sufre un bebé desde que es concebido hasta que nace es un cambio necesario, porque sabemos que es sustancia humana, ¿cierto? Y se desarrolla en función de su sustancia. Pero ¿cómo yo podría entonces decir lo mismo del ser humano en toda su evolución? ¿De que estaba destinado a ser ser humano? ¿Qué pasaría si nosotros seguimos evolucionando y resulta que, no sé, po, mutamos y ahora, no sé, ya no tenemos 2 ojos y podemos ver radiación ultravioleta? Tenemos otras funciones, otras capacidades. Entonces ahí, ¿qué diríamos acerca de la sustancia humana como la conocemos ahora? Que ya Yo no te estoy somos seres mirando, humanos. yo te estoy mirando con la misma cara que te está mirando César. Este, mira, o sea, que el problema no es el tiempo, acá el problema es qué se comunica. En la concepción se comunica biológicamente la especie humana y metafísicamente la forma sustancial. Que la forma sustancial, especie humana, haya advenido tras millones de años de cambios fenotípicos, eso no significa que no se comunique en el momento de la concepción la forma sustancial especie humana. Yo lo que no estoy entendiendo es dónde ustedes ven la falacia en la AGE o dónde ven ustedes que hay un error en el razonamiento pro vida. Eso es lo que no me está quedando claro. No, creo que Yo, ya respondió mi pregunta. Sí, lo que yo planteaba como falacia era, por ejemplo, negar que existen ese tipo de cambios, que hay casos en donde sí hay cambios. No, bueno, pero la Ajá. AGE nunca, no, la AGE nunca desconoce que existe la posibilidad de que tras cambios accidentales se dé un cambio sustancial. Lo que a la AGE le interesa recalcar, y a todos nosotros, es que en este caso eso no funciona así, porque no es que la especie humana se va forjando en el vientre materno
de la misma manera en la que se forjó en la historia de la humanidad. O sea, no es que la historia del individuo es una copia de la historia de la especie humana. No, nosotros no somos la historia del libro de Darwin, pero en versión individual. No se da en nosotros el microevolucionismo. No hay que aplicar la evolución al individuo. La evolución se aplica a la especie, no al individuo. ¿Se entiende? O sea, no es que nosotros estamos pasando por un proceso de evolución, ¿no? Nosotros no estamos evolucionando, porque el concepto de evolución es cambiar de una especie a otra. Eso es evolución Pero ¿qué es lo que en cambia la entonces? biología. ¿Qué? O sea, entiendo lo que me dice, o sea, pero al mismo tiempo no, porque lo que evoluciona son los individuos, que dan origen a otra especie después de tantos años, millones, no sé. No, no, Pero no. si no, entonces, ¿qué es lo que No, evoluciona? no, no. No entiendo. Los cambios accidentales que se dan en el fenotipo no son propiamente saltos cualitativos. La evolución implica el salto cualitativo. Si no, no hay teoría de la evolución. O sea, el centro de la teoría de la evolución es que tras cambios fenotípicos hay un salto cualitativo y en un momento aparece una nueva especie. O sea, el centro de la teoría de la evolución implica no los cambios accidentales, que es donde ustedes se están centrando, sino en el cambio genético, en el cambio de especie, en el cambio genotípico. Bueno, ¿Sí? O sea, no, yo no soy experto en o biología, sea, obviamente aquí es lo que yo he conocido, lo que he leído, pero al menos lo que yo he leído, perdón, eh, o sea, no es como que de repente, pum, aparece una nueva especie, sino que se generan mutaciones aleatorias, pero eso se llama selección aleatoria, porque no es que alguien la elige, sino que se produce una mutación por diferentes razones, aparecen individuos que tienen mayor o menor, da lo mismo, hay un montón de ejemplos que se dan para eso, que tienen mayor o menor capacidad para ciertas cosas y eso se va transmitiendo en la medida que se puede transmitir y pueden generar una nueva especie después de miles de millones de años. Pero no es como que, según entiendo ya, yo no soy experto, pero no es como que estaba, no sé, un caballo y de repente nace una jirafa, ¿no? Así no funciona, tengo no, entendido yo. pero yo no estoy diciendo que funciona así el evolucionismo. Lo que yo te Pero estoy es que diciendo es, lo que yo te estoy diciendo es que tras miles de años donde se dan accidentalmente cambios en los individuos, cambios accidentales en los fenotipos, en algún momento tras la reproducción, bueno, cuando se reproducen los individuos que han acumulado demasiados cambios accidentales, bueno, va a llegar un momento en la reproducción que cuando nazca el otro individuo, ya no nace un individuo de la especie de los que se han reproducido, sino que nace un individuo de una nueva especie. Ya, lo loco de la teoría de la evolución es que dos individuos de una especie conciben a un individuo de otra especie distinta. Pero yo no dije en ningún momento que una jirafa se convierta en caballo o el caballo en jirafa, sí. O Pero sea, eso, no es que yo pero vea eso un acaba de, caballo y que vuelva en 3 semanas y aparece una jirafa, digamos. pero eso acaba de decir, pues. Usted dijo, lo loco de la evolución es que de dos individuos de una especie nace otro de otra especie. Eso es Claro, decir que de un caballo sale una pero jirafa. no, pero vos estás obviando la reproducción y estás obviando todo el proceso de miles de años que implica el evolucionismo. O sea, es cierto que tras muchos cambios accidentales en los fenotipos, va a llegar un momento donde dos individuos de esa especie, cuando se reproduzca, van a dar lugar a un individuo que ya es de otra especie. Pero no es que eso se da en el individuo, se da en la concepción. La evolución implica la concepción, se da en el proceso de la concepción. La evolución no se da
el salto cualitativo no se da sustancial en el individuo de la especie anterior. No hay un individuo de la especie anterior que se convierte en individuo de la nueva especie. Es el nuevo individuo en el que se da el salto cualitativo. Es en la concepción de un nuevo individuo donde se da el salto. No sé si me llegas a entender. Oye, No, no, sí. Jonathan, ¿y no sería como que la evolución es de alguna manera incompatible con la cuarta vía? No sé, ¿qué opinarías de eso? ¿Por qué? No sé, es que siento que a grandes rasgos la evolución plantea que los seres vivos tienen sus cualidades a partir de células muy básicas, desde muy a grandes rasgos. Entonces, dado que la causa es más perfecta que el efecto, me parece difícil pensar que el ser humano tenga como origen puramente las células procariotas, por ejemplo. Entonces, así como la vende, así como se plantea la evolución desde la forma más escéptica, que el ser humano venga de criaturas muy elementales, siento que es una contradicción a la cuarta vía en la que el efecto no puede ser, el efecto no puede tener más perfecciones que la causa, digamos. ¿Tú qué opinas? Pero no es que en la evolucionismo el efecto tiene más perfecciones que la causa. El concepto de evolución no es mejora, es cambio. La Y evolución no adaptación, ¿verdad? consiste en que las especies van mejorando. Ese es un concepto raro de evolucionismo. O sea, no es que hay un progreso, es cambio, van cambiando. Es, van cambiando. No es que nosotros somos mejores, que va cambiando. Aparte, no hay nada en nosotros que no se haya comunicado, porque eso ya no es un tema biológico, es ya un tema filosófico, que el que crea el alma, el que comunica el alma, es Dios. El Ujú. alma no se transmite del padre al hijo. El que crea el alma es Dios. O sea, la forma sustancial es creada por Dios. Sí, El en hombre dado caso, pone, déjame terminar, el hombre pone el principio pasivo que son los genes, pero no es que el hombre transmite la forma sustancial. La forma sustancial viene creada por Dios, que el alma es creada por Dios. El hombre pone la causa instrumental, material, pasiva, que son los genes, pero no transmite la forma sustancial. Los genes comunican los rasgos de la forma sustancial, los rasgos biológicos de la forma sustancial, pero no comunican la forma sustancial. Esa es la herejía del traducianismo. ujú. Sí, en dado caso, el tomismo desde el... Pero no me hagan hablar de evolucionismo porque me llega a otra clase. Ya estamos teniendo otra clase. Claro. Este, bueno, pero se va entendiendo, ¿no? O sea, vamos entendiendo que la sustancia y el cos hacen bien en plantear sus dudas para no cometer errores. Imagínate si Leonardo haciendo un vivo dice que Laje ha cometido una falacia. Este, bueno, entonces, ¿qué es la sustancia? Sustancia es la persistencia en el ser, en el seno de diferentes modificaciones accidentales, es el subsistir por sí mismo y es el sujeto de las predicaciones. ¿Sí? Sustancia es el sujeto de las predicaciones, es la persistencia en el ser tras distintas modificaciones accidentales y es el ser por sí mismo, es el que subsiste por sí mismo. Esas son las conceptualizaciones de sustancia de Tomás de Aquino, ¿cierto? Todo ente que cumple esas tres características, ¿sí? La de
ser sujeto de las predicaciones, ¿sí? O sea, blanco es una predicación, lindo es una predicación, alto es una predicación, duro es una predicación, arriba es una predicación. Pero ¿qué es lindo? ¿Qué es duro? ¿Qué es alto? ¿Qué es suave? La silla. Entonces, si yo digo, es linda, es blanca, es dura, pero suave, qué sé yo, pues sí, bueno, pero esos atributos ¿a qué pertenecen? A la silla. Entonces, ¿qué es lindo? Lindo no subsiste por sí mismo, lindo subsiste en la silla, necesita de la silla. No existiría lo lindo si no hay una cosa que sea linda, no existiría lo blanco si no hay una cosa que sea blanca, no existiría lo agradable si no hay algo que sea agradable. Entonces, lo agradable es accidente y aquello que es agradable es sustancia de ese accidente. Entonces, la silla no necesita de algo más para existir, la silla subsiste en la silla misma. Entonces, la silla es autosubsistente. A su vez, la silla es sujeto de la predicación de qué? De blanco, de negro, de azul, de amarillo, de madera, de bronce, de hierro, de oro. Y por otro lado, es sujeto de predicaciones, autosubsistente, y es lo que persiste en los distintos cambios. Yo puedo cambiarle el color, puedo cambiarle el tamaño, puedo cambiarle la cantidad de patas, pero va a seguir siendo silla, ¿sí? Va a seguir siendo silla. Ahora, si yo le saco la pata, le saco todo, le saco el respaldo, le saco el soporte, le saco... Bueno, ya no va a haber silla, ¿sí? O sea, eso que iba subsistiendo en las modificaciones accidentales, tras muchas modificaciones accidentales, dejó de ser lo que es y ya comenzó a ser otra cosa. Y eso no significa que, como decía algún por ahí, que la sustancia es lo que permanece para siempre. No, bueno, no, pues. No. Sí, bueno. Y después, bueno, el tema de Marcos sí es interesante porque él dice que, bueno, muchos aristotélicos identifican sustancia con sustancias naturales, es decir, con organismos vivos, y a los entes artificiales no son propiamente sustancia por, bueno, por varias razones, pero bueno, como yo les digo, identificar sustancia con sustancia natural, organismo vivo, es un concepto biológico. Santo Tomás no define de esa manera sustancia, sino que va a un concepto más metafísico de sustancia. Eso es lo que hay que entender. Bueno, las discrepancias entre Santo Tomás y Aristóteles no son un descubrimiento del siglo XXI, ¿no? Che, César, ¿vos sos el de Tulum? Sí, hermano, aquí estamos. ¿Qué haces, Chango? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Aquí visitando a la familia. Fue mi cumpleaños ayer. Mirá, y ayer ha sido el cumpleaños de Guille también. Ah, ¿dónde está el Guille? ¿Por qué no? Nunca se mete. Ya Guille ves. Rambarán. Y bueno, ahí debe estar resacado, pues, si ayer ha sido la fiesta. Me Mirá, imagino. vos cumplís el mismo día que el Que- zaparrastroso aquel. Sí, sí, sí. Yo, Bueno, bueno, mi, yo me voy un poquito más retomando el tema, ¿no? O sea, yo ahorita ando verificando lo que es Popper, ¿no? A mí me interesa lo que es la verificabilidad en Popper, ¿no? Su principio del verificacionismo, lo que es poder argumentar sobre la metafísica, ¿no? De manera empírica. Entonces, el criterio que es la demarcación entre la ciencia y la no ciencia en Popper. Yo desarrollé cuatro respuestas, ¿no? Que podemos ofrecer ante el planteamiento de Popper, que son en Santo Tomás el grado de conocimiento, el orden y causalidad, Dios como fundamento y los límites de la ciencia. Entonces, no sé si me puedas poquito orientar si está bien ese desarrollo dentro de... Yo me interesé más en los grados de conocimiento y el orden y causalidad. En esos sí, sí, como cuatro subtemas, ¿no? Que serían más la jerarquía de causas, la causalidad como principio de explicación,
el orden en la naturaleza que podemos ver a través de lo empírico y la finalidad y propósito en el sentido de teleología, ¿no? En el tomismo. No sé si, no sé si vaya por ahí una respuesta argumentada contra lo que es la verificabilidad en la metafísica de Tomás contra Popper. Ya nos fuimos a otro tema, pero la verificabilidad Sí, sí, sí. implica que lo primero es la hipótesis. Ya. Lo primero es la hipótesis. Igual la hipótesis la intentas refutar, Mm. la intentas voltear. Si la volteas, sí. ¿Quieres yogur? Toma yogur, sí, sí. Ponete los cereales si querés. Si la volteas, tenés que armar otra hipótesis. Si no la volteas, se sostiene. O sea, la hipótesis tiene que resistir las embestidas que vos le hagas. Vos tenés que Claro. hacer embestida la hipótesis. Eso es la teoría del falsacionismo de Popper. Después, cómo contrarrestar o cómo proponer una teoría epistemológica desde el tomismo, evidentemente un tema metafísico muy complejo, porque, claro, lo que pasa es que ahí está operando el neocantismo en Popper, esa idea de que es el sujeto con la hipótesis el que otorga universalidad al hecho. En cambio, nosotros con el tomismo decimos, no, el sujeto no es el que otorga universalidad, el sujeto es el que descubre. La universalidad del individuo está en potencia, está en el individuo en potencia. O sea, la universalidad está en potencia y con el entendimiento agente es desmaterializada la coyuntura de la potencia, que es el accidente de la materia, y bueno, y ahí es donde ha desmaterializado el individuo, es donde se puede descubrir su universalidad. Entonces, de alguna u otra manera, el conocimiento inductivo o el hipotético deductivo son falsas opciones, porque el inductivo no es partir de lo particular a lo general, es descubrir lo general en lo particular. Que esa es una nueva opción que ya no es inductiva, porque no parte de lo particular, sino de lo universal, que está en el particular, pero no como hipótesis del sujeto, sino como la forma sustancial del individuo. Entonces, el tomismo es una tercera opción que no tiene nada que ver ni con la inducción, que a lo que se enfrenta Popper, ni con el razonamiento hipotético deductivo de las ciencias modernas que tiene que ver con el neocantismo. O sea, si la opción es neocantismo o el empirismo acumulativo de Hume, yo te diría que no, que el tomismo no tiene que hacer ni con el inductivismo del razonamiento empírico, ni con el neocantismo. Sería hablar desde otra sede, por así decirlo. Es otra postura metafísica, ¿viste? Ya. Que el universal está en el individual, pero en potencia. Hay que desmaterializarlo a través de la cogitativa, del entendimiento agente y de la conversión ad fantasmata. Eso lo desarrollo en mi libro Crítica de la Razón Pura, el capítulo 13, sobre Santo Tomás versus Kant. De la razón crítica. Crítica, razón crítica, dije de la razón pura, mira, ya me hice Kant yo. Es que ya estoy preparándome para el curso de Kant, que se le plantó, viste, a Arturo, decir, che, quiero un curso sobre Kant. Bueno, vamos a hacer un curso sobre Kant. Allá la tenía el flyer hecho. Sí. Me dijo, hagamos un curso de Kant y ya lo tenía el flyer hecho. Mira vos la confianza que me tiene, que ya lo tenía el flyer hecho. Así que bueno, me ha convencido y vamos a hacer un curso sobre Kant. Para que Bueno, entren che, todos. ¿qué? Para Sí, que entren súmense al todos. curso de Kant. Vamos a ver la metafísica, la antropología, la ética y la política de Kant. ¿Sí? Y bueno, acá en este curso nos faltan 3 o 4 clases más. Vamos a llegar a las 15. Así que, bueno, métanle gana también a Santo Tomás. Y bueno, ya la clase que viene seguimos con más metafísica. Bien. Le Y a mando un meterse saludo al grande. curso de Kant, todos. Sí, métanse al curso de Kant. Les mando un abrazo, che. Un abrazo y me saludas al Guille ahí, Chao, sí. Ahí le mando tu cariño. por favor.
La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein zu Tode, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida.